compartido, pero como siempre decimos, más que eso, queremos realmente entenderlo, ¿verdad? Y sobre todo vivirlo. Dice así, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Así que vamos a leer juntos la palabra de nuestro Dios, ¿está? Vamos a leer juntos, proclamando, con vida. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y todos decimos, amén, amén. El Señor es el Espíritu, y sabemos a qué se está refiriendo, ¿no es cierto? El Señor es el Espíritu. No solamente nuestro Señor, el Espíritu Santo, los tres son uno. Y el apóstol, para poder entender todo el contexto, tendríamos que leer todo el capítulo 3, ¿verdad? Y Pablo está haciendo la comparación acerca del viejo pacto y del nuevo pacto. No quiero hablar de eso, solamente quiero tomar este versículo no lo voy a sacar de contexto, solamente para que nosotros podamos, vamos a decir, arrancar lo que quiero compartir con ustedes hoy, ¿verdad? Y dice que porque el Señor es el Espíritu. Y después dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y me hizo pensar, porque nosotros muchas veces oramos, ¿verdad? Que toda cadena caiga, que toda atadura se rompa. Y también siempre proclamamos esta palabra que está en Isaías, no, Jeremías, que la unción pudrirá yugos, ¿no? Sí. Pero pensando un poco sobre este verso, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque no pueden convivir los dos juntos. Es imposible. Y yo no estoy diciendo que no vayamos a orar, ¿verdad? Oramos, que el Señor rompa toda cadena, que se rompa toda atadura, ya sea en nuestras vidas. A veces oramos por la vida de otro, en el ambiente, como sea, ¿verdad? Oramos. Y yo no digo que eso esté malo, que no debemos orar así. Pero creo que a medida que vayamos entendiendo, a medida que no solamente vayamos entendiendo, sino como compartimos el jueves pasado, una de las cosas que la iglesia necesita recuperar es su autoridad. La iglesia del Señor, de cierta manera, no estoy metiendo todo en la misma bolsa, ¿me entienden? Estoy hablando simplemente de una manera general, perdió la autoridad. El diablo le dejó los cultos, le dejó los trabajos, las reuniones, las actividades, le dejó todo, pero lamentablemente le sacó de cierta manera la autoridad. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe, la palabra es claro, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es imposible. Y en la verdad es la palabra. Pero muchas veces nos ponemos a pensar, entonces, ¿por qué el enemigo se está metiendo tanto? ¿Y por qué el enemigo está logrando introducirse tanto dentro de la iglesia? ¿Por qué? Porque el diablo no le tiene miedo a un edificio. El diablo no va a decir, ahí hay una iglesia evangélica, vamos a pegarle la vuelta a la manzana. No es el edificio. No es porque pongamos una cruz enfrente y el diablo va a ver la cruz y va a pasar de largo. Sino lo que sucede dentro. ¿Por qué? Este es material. Lo que estamos nosotros acá adentro es lo importante. Y a quien el enemigo va a respetar y quien el enemigo va a saber en lo que está dentro. Entonces,
cuando el apóstol dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque si pensamos bien acerca de esto, no estoy diciendo entonces de que donde haya atadura el Espíritu del Señor no está, aunque es así. Porque donde realmente está el Espíritu del Señor, o donde se le da la libertad a que actúe, a que se manifieste, no puede haber otra cosa. Porque si no, entonces, si el Señor está acá y el enemigo hace lo que quiere, no tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿O no? ¿Me están entendiendo? Si realmente, yo sé que decimos, y tenemos la costumbre de decir, el Señor está en este lugar. Y decimos, amén. Pero ¿lo sentimos? ¿Lo decimos con fe? Porque el hecho de que cantemos, de que oremos, de que nos reunamos, y hasta muchas veces decimos, el Señor fue el primero en llegar. Amén, por lo menos así. Y si el Señor fue el primero en llegar, ¿por qué muchas veces nos pasamos cantando y ahora dice, Señor, manifiéstate, Señor? Porque podemos hablar proféticamente, podemos hablar en fe, pero creo que necesitamos entender que si realmente el Señor está y donde Él está, va a haber libertad. Si alguien vino con atadura, si alguien tiene atadura, se tiene que romper. Es sencillo. Tiene que ser. ¿Por qué? Porque, como le dije la vez pasada, yo creo que a veces el enemigo no es que tiene más discernimiento, ¿verdad? Pero digo nomás, ellos perciben más el mundo espiritual que a veces los cristianos. Por eso es que una bruja enseguida sabe dónde está un hijo de Dios. Cuando pasa frente a la casa de un cristiano, entiende, percibe. ¿Por qué? Porque el espíritu que maneja su vida es todo lo contrario al que está viendo, al que está sintiendo. Pero tristemente los hijos de Dios han quedado sin discernimiento. Entonces a veces pasa cada cosa y ni cuenta nos dimos. Pero el Señor nos está despertando, ¿verdad? Amén. El Señor nos está despertando. Tenemos que orar para que nos despierte. Hasta el punto de tener una sensibilidad, de ver, de escuchar, de oler, de percibir lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque entonces, como muchas veces decimos, el enemigo no va a tener dónde esconderse, ni de qué manera. Así que como le compartíamos un poco el jueves pasado, ¿se acuerdan cuando Jesús entró en la sinagoga? ¿Qué pasó? Se manifestó, ¿no? Él estaba, como decimos, en la sinagoga, como probablemente cada sábado, la gente se reunía. Este hombre probablemente siempre estaba cada sábado, pero ese día fue un sábado diferente, porque el que estaba predicando, ¿cómo estaba hablando? Dice, como quien tiene autoridad. Entonces el que estaba ahí dijo, no hay forma de esconderme, tengo que... y pegó el grito. Jesús no dijo nada, pero pegó el grito. ¿Por qué? Porque me hizo pensar esto, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y no es que vamos a llamarle, vamos a atraer, vamos a hacer ciertas cosas para atraer el Espíritu, no, porque ya tiene que estar, está en cada uno de nosotros, ¿no está? Amén, está en cada uno de nosotros. Y entonces nos preguntamos por qué a veces estamos tan atados, ¿verdad? Porque no le permitimos que realmente Él se manifieste. No hay atadura que permanezca, no hay. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, tiene que haber. Y como compartíamos, creo que el martes, ¿verdad? Porque a veces venimos, tenemos que hacer una batalla, una guerra, limpiar los aires y un montón de cosas primero a veces para poder de repente, venimos más cargados, venimos más atados. Y yo no digo que todo el tiempo vamos a venir, gloria a Dios, que lleguemos a ese tiempo donde vengamos ya lleno de fuego, gloria a Dios por eso. Pero a veces sí reconocemos que hay cosas que tenemos que renunciar, que tenemos que tirar, que tenemos que sacar, porque todavía
todavía necesitamos. Pero también, como hemos escuchado, tantos lugares donde el Espíritu del Señor realmente ha manifestado. La gente solamente por entrar, la gente por pasar frente a la iglesia, la gente por escuchar, la gente porque se enteró. Y esa es la presencia del Señor, genuina, real. Muchas veces muy diferente a lo que nosotros llamamos presencia de Dios, porque de repente lloramos, saltamos, gritamos, o yanepinimá, y yo creo que algo bueno, pero ¿qué sería si realmente esa presencia de Dios, vamos a llamarla de esta forma, ¿no es cierto? 100%. No, vamos a poder ni nosotros quedar parados, ¿verdad? Sea como sea. Porque donde Él está. Hay una canción que a veces, no sé si ustedes escucharon, creo que todos conocen, ¿verdad? ¿Qué harías si Él estuviera aquí? ¿Cómo dice la canción? Sí. ¿Qué harías tú si Él estuviera aquí? ¿Qué harías? Tú si Él estuviera aquí. ¿Qué haríamos? Algunos a lo mejor no lo vamos a reconocer. Porque vamos a querer a alguien con los ojos claros, con barba. Tal vez. Pero esa canción tiene mucho de cierto. ¿Qué haría? ¿Qué haríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Ustedes creen que nuestro pensamiento que todos vamos a saltar, nos vamos a llenar? Muchos vamos a querer salir corriendo. ¿Me entienden? Porque donde Él está, donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. Y por eso tenemos que buscar, por eso tenemos que pedir, por eso tenemos que estar buscando permanentemente ser llenados por su presencia. ¿Por qué? Porque eso repele, eso hace que el enemigo no tenga lugar, no tenga cabida. Vamos a Lucas un ratito, al Evangelio de Lucas. El capítulo 8, Lucas capítulo 8. El verso 26. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Yo creo que no sabemos quién es este hombre, no sabemos quién es este varón, como también, como el jueves pasado compartíamos, este hombre que estaba en la sinagoga, que tenía un espíritu inmundo, dice. No sabemos su nombre, porque tampoco el Señor no está interesado en eso, sino en el milagro, en lo que Dios hizo. Porque a veces nos enfocamos más en la persona y nos olvidamos en la obra del Señor. Y dice el verso 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta de Galilea. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Esta es una condición, sabemos que muchas veces, no sé si decir que hay grados de cosas, pero sí entendemos que hay personas que tienen una influencia demoníaca, pero hay gente que está demoníaca, o sea, está poseída. Y una de ellas era esta, Gadareno. Porque dice que Jesús, al llegar a ese lugar, viene un hombre corriendo. Yo creo que el demonio habrá querido correr para otro lado. Pero, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En ningún momento Jesús tenía que hacer anuncios. Es cierto que cuando mandó a los 70, le dijo, vayan, díganle, el reino de los cielos se ha acercado. Eso nada más. Pero Jesús nos mandaba permanentemente a 2 o 3 discípulos, digan, vayan a la ciudad y avísenle que yo mañana voy a estar ahí. Anuncien. No.
Él simplemente llegaba. Y lo que necesitaban automáticamente acudían. No hacía falta estar llamándoles. No hacía falta hacer mucha propaganda. Jesús llegaba y la gente venía. Y lo que tenían necesidad recibían su milagro. Me hace pensar ese verso que Jesús dijo, que cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Cuando el nombre del Señor realmente es alabado, exaltado y puesto en el lugar que le corresponde, esa presencia atrae. Esa presencia es realmente lo que junta. Y Jesús llega a esta tierra. Y como dije, no mandó Jesús ningún anuncio, no hizo ninguna propaganda. ¿Y cómo este se enteró? Porque al pisar la tierra, al llegar ahí a la orilla, dice que ya viene corriendo. El mundo espiritual, sé que algo conocemos, tal vez hay otros que tengan más experiencia, pero el mundo espiritual mucho más, no sé si es elevado de lo que nosotros a veces entendemos. Y ese espíritu sabía, ese espíritu percibía, entendía, porque el que había llegado a esa orilla, ¿quién era? Jesús. No era cualquiera. Y dice que este hombre viene corriendo. Y la palabra describe la condición en la que estaba. No solamente físicamente, humanamente hablando. Imagínense si así era lo exterior, ¿cómo estaría lo interior? Porque todos sabemos, y muchas veces hemos hablado, aún la apariencia exterior refleja el interior. ¿Sí? ¿Sí? Sin que nos demos cuenta. Por eso es que a medida que tenés una, no sé si ya decir habilidad espiritual, práctica espiritual, a veces no hace falta tanto discernimiento. Vos mirás a la persona y ya entendés, acá hay algo que no está bien. Y sobre todas las cosas, casi siempre, la suciedad nos dice claramente. Vas a encontrar gente que vos le vas a llamar licenciado, o tal cosa, pero aún su aspecto te revela la condición interna. Y como hijo de Dios, ¿nos pasa? Nos pasa. Por eso, como muchas veces decimos, hay gente que, yo sé que no está, vamos a bañarnos, pero sabemos que aún en eso a veces se refleja. Yo creo que la pastora muchas veces a los niños principalmente te enseñaba hasta cómo bañarse, ¿verdad? Le dio clase hasta cómo bañarse. ¿Por qué? Porque aún nuestro aspecto físico, aún la ropa que nos ponemos, habla de nosotros. ¿Por qué ustedes creen que hoy, como ustedes miran el mundo, le vieron a esos famosos cómo se visten? No se les puede llamar ni ropa a alguno, pero con tal de llamar la atención, ¿verdad? Con tal de ser un poco diferente. Y vos decís, ¿usted? Bueno, sé que lo están mirando, pero por ahí, por casualidad, si vieron los desfiles de moda de ahora. Uno dice, ¿este desfile de moda? Parece, no sé, ni los payasos están mejor vestidos que ellos. Creo que el año pasado, antepasado, salió un modelo de campeón que vos decías, pues está todo sucio, todo roto, y valía $200, $300. Y vos decís, entonces, mi campeón debe valer 500. Pero ¿se dan cuenta? ¿Cómo el enemigo hace que la gente no se da cuenta? Pero ustedes van a ver y cómo el enemigo hace
El endemoniado, el gadareno, de cierta manera, bueno, él estaba en esa condición. Pero hoy hay mucha gente que no se llaman endemoniados, pero cuando ustedes le miran su aspecto, ustedes miran cómo están. De repente ustedes ven a alguien que pasa por la calle y se dan cuenta porque por la forma, la sociedad que tienen, todo eso, ¿verdad? Pero fíjense ustedes hoy, miren cómo el mundo se está vistiendo. Miren cómo hoy esa gente que se percibe de ciertas cosas también, peor todavía. ¿Qué refleja eso? Su interior. Es una locura cómo se visten. Y peor todavía cuando a veces uno mira a los hijos de Dios cuando quieren seguir la moda. Es una vergüenza. Yo creo que el diablo se ríe. Porque dice, mira, a lo que nosotros antes, a eso sí le podíamos decir moda y vestirse. Pero hoy cuando hay una palabra que se usa estrafalario, yo mira los colores, la forma, el modelo. Qué vergüenza. Así que nos hace recordar mucho de la condición en la que estaba este hombre. Él ya ni ropa tenía. ¿Por qué? Porque la contaminación espiritual. Cuando el endemoniado gadareno viene corriendo, la palabra dice, un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. La condición humana de hoy casi que estamos viviendo así. La condición de la humanidad. No digo que viven en los sepulcros, pero algunos medio disimulados, ¿verdad? Por eso siempre tenemos que atender mucho, y yo creo que muchas veces ya se nos habló, muchas veces ya compartimos. No solamente nuestra ropa, nuestra vestidura, tenemos que ser cuidadosos en nuestros aspectos. No digo si por ahí se dio la casualidad y justo te puso alguien, vos estabas trabajando, y aclararle bien, que no pude, no te voy a bañarme, ¿no? Aclararle con la dora. La cosa es que es bien pintadito, pintadita y te olvidaste el desodorante. Pero eso vaya y pase. Pero en el mundo espiritual se recibe. Y yo sé que a usted le habrá pasado y le va a pasar. Le puedes saludar a alguien, le puedes abrazar a alguien y de repente se puso un perfume carísimo, pero vos decís, este olor no es. ¿Cómo es el nombre del perfume? No hay más. ¿Entienden? Así que imagínense cómo estaba este hombre. Porque ahora casi para nosotros sería normal, pero antes la desnudez era lo último, lo más vergonzoso para una persona. Era lo más vergonzoso. ¿Y cómo andaba él? Así. Aunque muchos le llamen moda, aunque muchos le llamen como quiera vos, pero es lo más vergonzoso para el ser humano. Porque Dios nos creó para alabanza de su gloria. Por eso cuando ustedes leen Romanos capítulo 1, lo que más el diablo comienza destruyendo, ¿qué es? El cuerpo. Porque de cierta manera fuimos creados ¿a qué? A imagen de Dios, en todos los sentidos. Así que tal vez, yo no sé si alguna vez te encontraste a alguien como el endemoniado gadareno, pero vuelvo a decir, tal vez solamente hoy anda con traje y corbata o con el mejor vestido, pero la condición sigue siendo de la misma manera. Y así que viene corriendo, sin ropa, no moraba en su casa porque era imposible. Y yo creo que muchas veces le dije, ¿verdad? Hace unos años atrás nada más,
Raro era ver un cirujano por la calle. ¿Qué es lo que más encontramos? Ciudad del Este está, no digo lleno, pero donde vos te vas, encontrar a ese jovencito, jovencitas, no son personas viejas, son jovencitos, jovencitas con la vida totalmente destruida. Y uno se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Tal vez muchos de ellos comenzaron de una manera tal vez inconsciente o inocente, pero el enemigo se está metiendo con todo. Y entonces dice el verso 28, al ver a Jesús, ¿dio gloria a Dios? No. Un gran grito. Y pensemos más en esto, ¿verdad? Pablo menciona algo que está en la carne. Y todo lo que está en la carne no es de Dios, ¿verdad? Él menciona la gritería. En nuestra casa, ¿qué tiene que haber? Paz. Así que tenemos que tener cuidado. Amén. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito. Y después tiene que reconocer. Y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. ¿Qué dijo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso, como les dije la vez pasada, no debemos tener vergüenza, no debemos tener miedo, no debemos. Lo que deberíamos buscar es cómo quisiera que el Espíritu Santo se manifieste, cómo quisiera que el Espíritu de Dios se manifieste, porque necesito libertad, necesito que muchas cosas se rompan en mi vida. Y el martes sé que fuimos sacudidos un poco, ¿verdad? Pero no nos queda otra, no hay otro camino, no hay otra manera. No podemos tener temor de las cosas de Dios, porque el único que tiene temor de las cosas de Dios, ¿quién es? Es el enemigo, el único que tiene temor. Y entonces, si yo tengo un cierto temor, me tengo que preguntar a mí mismo, ¿verdad? El gadareno viene corriendo, se postra y reconoce que tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Se acuerdan el jueves pasado cómo le reconoció este hombre a Jesús? ¿Qué le dijo? Hijo de Dios. No. Tú eres el Santo de Dios. Tenía un espíritu inmundo. Sabía quién era. Ahora, yo entiendo, no sé, siempre vuelvo a decir, cada vez que hablamos tenemos que hablar con temor siempre, ¿no? Yo no creo que así como Jesús vino a la tierra, Él no estaba así en el cielo, ¿verdad? ¿Sí? No estaba. No tenemos idea qué aspecto tenía Jesús en el cielo. Pero al venir a nacer y tomar un cuerpo, ¿cómo lo reconoció? Porque Jesús no estaba con cabello y barba en el cielo, ni con un manto. Ahora, ¿cómo el Espíritu le reconoció? Sabemos, ¿verdad? ¿Entendemos? Y como les dije la vez pasada, qué bueno que es cuando, si el mundo no te reconoce, no tiene ni idea quién sos vos, pero como dijo una vez un predicador, si el infierno te conoce bien, entonces vale la pena. Si la gente no sabe, si la gente no tiene idea quién sos vos, no importa tanto.
Mientras que cuando tu nombre se menciona, allá arriba comienza a suceder algo. No es que no vamos a tomar la cara de Jesús, ni tampoco, no. Pero con la autoridad de Él, cuando mencionan tu nombre, como decíamos el otro día, ¿qué conlleva tu nombre? Siempre va a conllevar algo. Siempre a tu nombre le va a acompañar algo. Y esperemos que siempre sea bueno, ¿verdad? Porque sí o sí, cuando se menciona tu nombre, esa persona automáticamente acompaña, no sé si decir, una identidad tuya, una idea tuya, un pensamiento tuyo, algo acompaña cuando se menciona tu nombre. Porque más de una vez van a decir, fulana, esa, y ahí dice, ¿verdad? Fulano, siempre hay algo que acompaña tu nombre. Cuando a Jesús le reconocieron, cuando él le ve a Jesús, le dice que Hijo del Dios Altísimo. El otro le dijo, tú eres el Santo de Dios. Ellos reconocían, sabían quién era. Y como habíamos mencionado cuando a Pablo le reconocieron, ¿verdad? Sí, sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, pero el problema son ustedes. Mencionan el mismo nombre que menciona Pablo, pero ustedes es el problema. Cuando nosotros hoy hablamos, vos le mencionás a Elías, ¿qué es lo primero que viene en tu mente? El fuego, ¿verdad? Carro de fuego que hizo descender fuego. Cuando mencionás a Abraham, cuando mencionás a David, lo primero, Goliat y tal cosa y lo otro, ¿verdad? Siempre que mencionamos a alguien, automáticamente algo acompaña ese nombre. Y vamos a buscar que a tu nombre le acompañe autoridad. Cuando fulano, o sea, que cuando ese ora, bueno. Amén. Cuando ese ministra, qué lindo. Necesitamos. Estamos llenos de motivadores en este tiempo. O tenemos poca gente que tiene unción y que ministra con unción y que lo que acompaña siempre su vida es unción y autoridad. Jesús solamente pisó y el demonio tuvo que venir corriendo. Sí, ¿por qué viniste? ¿Para qué viniste? Yo sé quién sos vos. Vos sos tal cosa. No nos atormentes. Jesús no dijo nada todavía. Pero siempre decimos, ¿verdad? Donde está el Espíritu del Señor, los demonios se sienten atormentados. Los espíritus se sienten atormentados. Lo que no le pertenece a Dios es lo que se sienten atormentados. Porque ustedes creen, muchas veces hablamos, qué opresión, qué pesado el ambiente. Y es cierto, de cierta manera, ¿pero qué? ¿Por qué? Porque le permitimos. Porque ¿quién se tiene que sentir de esa manera? El enemigo, pero donde está el Espíritu del Señor. Por eso vos te das cuenta que hay gente que no te puede ni hablar, quiere salir corriendo. Va a pasar, o tal vez te pasó. No puede hablar contigo. Y hay gente que también va a ir a decir, qué bien me siento cuando hablo contigo, qué paz. Pero muchos van a querer salir corriendo, ni te habrá que saludar. ¿Por qué? Porque el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y los que no son de eso se van a sentir atormentados. Por eso, como dije aquella vez, si de repente hay alguien que está bien de esa manera y se siente demasiado cómodo contigo, tenemos que pensar, algo acá no está bien. Porque el Espíritu del Señor siempre va a incomodar, siempre va a repeler. Nunca ningún espíritu inmundo se va a sentir tranquilo. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Nunca, no se va a sentir bien. Como le dije la vez pasada, por eso alguien te va a odiar y vos no tenés ni idea. Algunos no te quieren ni ver y vos decís, pero ¿por qué? Yo nunca le hice nada. En el Evangelio de Marcos capítulo 5 dice también el mismo caso, pero vamos a leer ahí un ratito. Marcos capítulo 5.
Dicen los primeros versos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, esto ya muchas veces he compartido con ustedes, ¿verdad? Siempre hablamos de no estar encerrados entre cuatro paredes, siempre hablamos de no estar encerrados en nuestro propio yo, en nuestro propio cristianismo, en nuestro propio evangelio. Estamos encerrados a veces en nosotros mismos. Nadie sabe, nadie se entera que somos hijos de Dios, que somos creyentes, que vamos a la iglesia. Tampoco vamos a anunciar a todo el mundo, quiero que sepan antes que nada que yo soy creyente. No hace falta, tal vez. Lo importante es que entiendan tu espíritu, que perciban tu espíritu, que sientan siempre algo diferente para bien en donde vos estás. El que vas a incomodar, vas a incomodar. Pero dice, cuando salió de la barca, yo creo que tenemos que salir muchas veces de esa manera de pensar que tenemos. Del evangelio que nos metieron a veces en la cabeza, de ciertos modelos, de cierta forma, de ciertas cosas, salir un poco de ahí para que la gente pueda ver. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió desde la barca, enseguida vino a su encuentro. Enseguida vino a su encuentro. Jesús no le llamó. Y ahora yo creo que Jesús ya sabía, que Jesús ya percibió, que Jesús ya sabía todo eso. Pero, porque yo creo que si le decía a los discípulos decían, no, Jesús, andate, no vamos a ver a este lado. Si le avisaba ya a los discípulos, Jesús, andate, no vamos a ver a esta orilla. Como te invitan, allá hay un demonio, vamos por ahora. ¿Qué le vas a decir? ¡Ja! Gloria a Dios. Se chipa ahí, tal vez no hace falta que sea así, ¿no es cierto? Pero digo nomás. Muchos hacen, o sea, ya tengo compromiso. No sabe qué tal cosa. Porque a no le gusta y tampoco está diciendo no da gusto, claro que no da gusto. Mejor tranquilo, ¿verdad? Pero es lo que siempre va a acompañar la palabra. Cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y hace pensar esto, ¿por qué? Porque todo lo que se relaciona con Dios, ¿qué es? Santo. Y todo lo que no le pertenece a Dios, no importa cómo le llamemos, no importa lo que quisiéramos pintar, pero lo que es de Dios siempre se va a relacionar con lo santo. Y lo que no es de Dios, aunque tal vez digamos que no es tan malo, que es inmundo. ¿Por qué? Porque todo lo que cayó del cielo, todo lo que fueron expulsados del cielo, despreciaron la santidad, dejaron la santidad, entonces se convirtieron en inmundos. Lo peor, no hay ningún demonio lindo. Nunca. ¿Por qué? Porque perdieron su identidad. Por eso, como dije, el diablo aborrece tanto la vida del ser humano, sea cristiano o no, simplemente por ser hombre o mujer, odia. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y ellos perdieron esa imagen. Y yo sé que muchos dicen que claro que a algunos le pintan con cola larga y con el rastrillo y con dos cuernos acá, y que el diablo no es así, que el diablo se presenta, porque la palabra de Dios, Pablo, ¿qué dijo? Que él se disfraza. Entonces yo me pongo a pensar eso. Él era ángel de luz, ¿me entienden? Era el más hermoso en el cielo, pero él perdió. Así que el diablo no creo que tenga nada de lindo, nada. Por eso cuando Pablo dice que él se disfraza, porque el diablo era, pero ahora es diablo, no es más ángel. Es ángel pero caído. Ningún espíritu, ningún demonio tiene buena pinta. Y otra vez nos hace pensar lo que está saliendo por estos tiempos, ¿verdad?
Cada muñequito, no hay nada que sea lindo. Ustedes ven un dibujito animado lindo y no. Todos tienen un ojo acá, un ojo acá. ¿Por qué? Porque el diablo está infiltrando el mundo espiritual disimuladamente y en algunos lugares abiertamente. Y no hay ningún demonio lindo. Ninguno. Por eso ellos aborrecen cuando más les parecemos a Cristo. Cuando más les parecemos al Señor. Ellos odian porque nunca más, el diablo se podrá disfrazar, pero siempre será diablo. Sin embargo, todo lo que pertenece a Dios es santo. Somos llamados a la santidad, a santificarnos. Y todo lo que se relaciona con el mundo oscuro de las tinieblas, con el diablo, es inmundo. Nunca va a tener lindo perfume, nunca va a tener lindo olor, nunca va a tener linda pinta, nunca. Por eso le dije, ustedes miran hoy la sociedad, cuando más corrompida está, más parece, vamos a decir, demonios visibles. ¿Entienden? No es por casualidad. Así que él viene corriendo de los sepulcros. Un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Las cadenas naturales no servían de nada, porque estaba hasta el cogote, ¿verdad? Por el diablo. Imposible. Porque muchas veces así había sido atado con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. No sé si nosotros ya hemos orado por muchos casos ahora, pero hasta este todavía no nos tocó. ¿Qué haríamos si te toca alguien así? Hay que ver, ¿verdad? Porque la ataban con cadenas y ¿qué hacían? Las rompían. Y sabemos que un enemigo tiene fuerza. Por eso a veces entre 3, 4 apenas uno la ataca, ¿verdad? Imagínense que rompía cadenas, grillos, desmenuzaba los grillos, dice, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Qué triste. Qué triste. Ahora este porque estaba endemoniado. ¿Se acuerdan los que tenían mejores pintas en el tiempo de Elías? Cuando pedían que su ídolo envíe fuego, ¿qué hacían? Se laceraban también. O sea que ellos por eso muchas veces cuando encontramos a una persona que se corta, que se lastima a sí mismo, no es que emocionalmente no está mal, tiene un problema psicológico, no, es mucho más que eso. El diablo ama ver la sangre. Y dice, y siempre de día y de noche, ¿no crees bien ese barrio? Porque día y noche andaba gritando, corriendo, y la pinta ni me imagino la pinta que tenía. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Mandó a la Dios. Pobrecito. Como se dice, el grito de desesperado, ¿verdad? Sabía que no podía, que no había chance, que no tenía oportunidad. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Jesús ya sabía. Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Siempre decimos: y Chile ya te pide, ¿verdad? Aguanta el cuerpo.
Porque aguantar legiones, legión de demonios, ni me imagino la vida de este hombre, lo tormentoso que habrá sido. No sé si años, pero dice desde hacía tiempo. Somos, ¿cómo te llaman? Legión, porque somos muchos y todos sabemos que una legión romana tenía más o menos 6.000 soldados. Con razón rompía cadenas, desmenuzaba a grillos. Y nadie, ¿quién levanta? ¿Qué fuerza humana levanta? Imposible. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo, y sabemos lo que pasó y sucedió después. Simplemente, como dije, la autoridad. Jesús llega, Él viene corriendo, el Espíritu reconoce, el mundo espiritual reconoce. Y no es un área que le guste mucho a la gente hoy, pero hoy entendemos de que no es solamente afuera, no es solamente personas inconversas. Tenemos a tanta gente, tantos hijos de Dios influenciados. Espero que nunca encontremos a alguien así como el Gadareno, ¿verdad? Porque ¿cómo se dice? El cuestionamiento que muchos siempre hicieron es: si soy hijo de Dios, te pueden endemoniar. Entonces, si te endemonias, no soy hijo de Dios. Vamos a poner una cuestión a eso ahora, ¿verdad? Pero tenemos que entender hasta dónde damos lugar al enemigo. Porque si no dejas que Cristo controle tu vida, otra cosa va a controlarse uno. Entonces, esa autoridad en el mundo espiritual. Para terminar, quiero leer con ustedes Primera de Juan, el capítulo 3. Y el verso 8. Dice Primera de Juan capítulo 3, el verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Eso vamos a dejar para la próxima, ¿verdad? Lo que quiero dejar en nuestros corazones es lo que dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció Jesús? Para deshacer las obras del diablo. Que por el pecado el diablo ha logrado introducir, que por el pecado el diablo está logrando hacer que tanta gente no solamente esté poseída, esté influenciada, esté contaminada. Porque muchas veces el diablo, aunque sea diablo y tenga el poder, él no puede obligarle a nadie. Él no puede venir y agarrarte, cuidado. Por eso es que, como muchas veces dicen, no voy a orar porque tenés cuidado, que ni van se puede mudar de casa. Porque dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer, destruir por completo. Por eso es que donde él iba, donde él estaba, la gente venía, no solamente la gente con enfermedad, la gente con opresión, la gente con influencia, la gente endemoniada, venía. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y eso es lo que tenemos que buscar. Sé que hoy se trata de crear ¿cómo se dice? Método. Vamos a crear una atmósfera. Y vamos a crear esto, aquello. No, lo que tenemos que buscar
buscar de Dios, llenarnos de Dios y permitir que el Señor a través de su Espíritu nos llene y nos llene y nos llene. Y esa presencia va a ser. No digo que nos hace falta orar, no digo que nos hace falta reprender, no digo eso, sino que simplemente donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero para eso nosotros, tiene que comenzar con nosotros. Porque hablar que el Espíritu de Dios trae libertad, pero yo no me siento atado, me siento oprimido, me siento así, me siento asá, entonces, ¿de qué libertad vamos a hablar? Necesitamos comenzar con nosotros. No estamos endemoniados, gracias a Dios, creo, ¿verdad? Pero muchas veces el diablo logra poner ataduras. Y el mundo hoy necesita conocer, saber, experimentar esa libertad. Hay tanta gente que no está como el gadareno tal vez. Está bien disimuladito, está bien arregladito. Hasta puede ser persona de renombre. Pero la influencia que tiene, más que nunca necesitamos. Y si hablamos de la juventud de hoy, ustedes saben, está bastante difícil. La contaminación, como dije al principio, ¿no? Si miramos hoy la conducta, encontrar a un joven bien vestido hoy no es un poco difícil ya, ¿verdad? Fíjense la ropa que sale de moda. Y no estoy diciendo que por la ropa que tengamos vamos a ser más santos, no me estoy refiriendo a eso, ¿verdad? Pero bueno, más decirle, como dije al principio, nuestro aspecto, nuestra apariencia en todos los sentidos refleja siempre nuestro interior. Y yo sé que ahora sí, bueno, ahora me voy a bañar bien, me voy a arreglar bien para disimular. No vas a disimular tampoco mucho. Pero mirando un poco allá afuera, la situación es así. Por eso el enemigo se está logrando meter dentro de las iglesias, dentro de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque se normaliza. Nosotros hemos participado con Ana en el culto donde varios jóvenes, hermana, por acá el chorcito. Yo no digo si es uno que viene recién, llega recién, vaya y pase, ¿verdad? No le vamos a echar. Pues estamos hablando de que supuestos creyentes que son miembros de la iglesia. ¿Ustedes creen que los hermanos varones van a alabar a Dios? Y encima sentado ahí tomando mate, chorcito por acá, una bolsita bien ajustada. No estamos buscando la ropa, pero yo creo que el enemigo está tratando de que cada vez se suavicen más cosas. Y entonces después, total, cantamos bien, predicamos bien y muchas cosas lindas. Pero si no cambia la vida, si no transforma la vida, si no somos totalmente libres, si después del culto terminan en el bar o en otros lugares y después por el próximo culto después otra vez de la misma manera, yo creo que estamos con serios problemas. El Señor tiene que comenzar a limpiar su casa, a limpiar su iglesia y realmente que podamos reflejar a una iglesia pura, limpia, santa, no religiosa. El Señor nos libre de la religiosidad, pero sí entender qué es lo que agrada a Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor realmente nos haga entender y recuperemos esa autoridad como hijos de Dios, como hijos de Dios. Donde estás, donde llegas. Por eso siempre, como les dije muchas veces, cuiden su casa. Cuiden su casa. Mirá, allá afuera puedes hacer lo que vos querés. Si te gusta tomar, si te gusta fumar, lo que sea allá afuera, pero esta es nuestra casa. Pero si queremos quedar bien con el diablo y con Dios, vamos a tener problemas. Cuidemos nuestra casa.
Si viniste de apuro llegaste. Esto me viene ahora, hermano, tampoco en la casa nadie entiende. Si alguien llegó de apuro en tu casa y vos sabés que justo llegué, justo pasé, no hay problema. Pero si siempre lo ven a visitarte y tiene una casa que le marca todo, ¿sí? ¿Qué espíritu trae detrás? Y si viene alguien, no sabe que está fumando, y andate allá en el patio, no andate allá en la calle. Y si mejor lo que no vengas, te quiero decir una cosa, mejor no vengas. Si querés venir para hablar por uno, no hay problema. Pero si no querés luego cambiar de vida, si no querés luego cambiar, acá en esta casa queremos honrar a Dios. Queremos realmente que Dios sea reflejado. Pero tenemos que cuidar. Cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra casa natural, nuestra casa, la casa de Dios, cuidemos. Por eso siempre decimos, ¿verdad? En todo queremos honrar a Dios. Nuestra ropa no nos va a dar santidad, eso entendemos claramente, pero a alguien va a reflejar. Y no estoy diciendo si por casualidad, si porque la situación se dio así, es otra cosa. No vamos a evitarlo, le vamos a echar en nuestra casa. Una cosa que vos permitas que te visite de esa manera. Si llega a tu casa tu vecino y tiene un short todo ajustado y después vos tenés problemas con tu señora y vos decís, el diablo se metió. No, vos déjate que... ¿Me están entendiendo? El diablo viene disimulado, se viste como ángel de luz. Pero tenemos que cuidar en todos los aspectos, en todos los sentidos. Va a haber cosas que no puede evitar la casa ajena, no puede evitar en otro lugar. Pero estamos hablando de nuestra casa. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Que el Señor nos dé luz y nos dé entendimiento. Amado Dios, en el nombre precioso de Jesús, tu palabra es vida y tu palabra poder. No estamos hablando de una historia, estamos hablando de una verdad, de una realidad. Somos llamados a vivir una vida espiritual. Y Dios, te pedimos que nos perdones porque muchas veces reconocemos en nuestras vidas que no hemos dado gloria a tu nombre. Y muchas veces hemos permitido, Señor, que contaminen nuestras vidas, nuestras casas. Te pedimos perdón. Porque queremos ser sal y luz. Y queremos, Dios, reflejar tu gloria. No queremos ser personas religiosas, hipócritas, falsas. Cuando Pedro, el apóstol Pedro, llegó en la iglesia de Galacia, Pablo lo reprendió porque dice, actuaba encubiertamente, quería quedar bien con lo de la circuncisión y quedar bien también con los gálatas. Dios, queremos tener carácter, queremos tener firmeza y sobre todo queremos tener una vida que honre tu nombre. Dios mío, queremos tener una vida que glorifique tu nombre. El mundo está corrompido. Señor, la corrupción interna y externa es tan visible hoy. Como el enemigo se divierte, como el enemigo ha corrompido tantas cosas. Pero Dios, que seamos celosos de nuestra vida, de nuestras casas y también de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Señor, la condición del gadareno es la condición que el mundo hoy está viviendo. Señor, pero somos llamados como hijos tuyos a reflejar tu gloria, a reflejar tu presencia, a reflejar quién eres tú, Señor. Y entendemos perfectamente que no es la ropa la santidad,
Pero también entendemos, Dios, que en todo, nuestra manera de vestir, en nuestra limpieza personal, en nuestra limpieza en la casa, en todo queremos realmente reflejar tu Espíritu. Tú eres un Dios santo. La santidad, Señor, es tu presencia. Y somos llamados a vivir en santidad. Somos llamados a reflejar tu santidad. Y que toda inmundicia, toda iniquidad, toda contaminación, Señor, límpianos espíritu, alma y cuerpo. Límpianos, Señor. Muchas veces tal vez hemos codiciado, muchas veces hemos pensado, muchas veces hemos mirado, muchas veces hemos hecho, hemos participado, hemos permitido. Pero en el nombre de Jesús, oh Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos y revélanos tu palabra, tu voluntad, para agradarte a ti en todas las cosas. Oh amado Dios, donde está tu espíritu hay libertad. Y quiero ser lleno de tu espíritu, lleno de tu presencia, para que todo aquello que me ata, para que todo aquello, Dios, que muchas veces me tiene ahí, tal vez encerrado, no en sepulcros, pero en nuestro yo. Gracias, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, hay tanta gente atada hoy, hay tanta gente que está viviendo en la inmundicia, en la iniquidad, hay tanta gente, Señor. Pero somos llamados como iglesia, como hijos tuyos, a ser, a vivir, a andar conforme a tu voluntad. Gracias te doy en esta noche, mi Dios. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros. No sé si andaríamos con este megadareno. Tal vez no así, no sabemos cómo, pero tu gracia un día nos alcanzó. Tu misericordia nos alcanzó. Por eso hoy estamos aquí y te agradecemos, Dios. Te agradecemos, Señor, por amarnos tanto, por cuidarnos. Y ayúdanos, oh Dios, que la autoridad sobre tu iglesia, la autoridad sobre tus hijos, necesitamos, Señor, necesitamos reflejar esa autoridad que tú dejaste a tu iglesia. Y no ser partícipe, no acomodarnos a lo que el mundo quiere que nos acomodemos, sino entender tu verdad, tu justicia y tu santidad en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor.